Hola, ¿qué tal? Hoy es martes, esto es Lifters. Bueno, si hablamos normalmente de ventanas anabólicas, de timing de nutrientes, de timing de comida, seguro que a muchos os viene a la mente lo típico de que terminamos de entrenar, ¿no? Y vamos corriendo a por el batido de proteínas o a hacer la siguiente comida, principalmente para evitar el catabolismo y todo este tipo de historias, ¿no? Bueno, pues os quiero hablar un poco acerca de esto porque el otro día me comentaron por Instagram que si tenía mucha influencia el hecho de tomarse un batido de proteínas después de entrenar. O sea, nada más terminar justamente, salir del gimnasio y ya estar con el batido en la mano. Vamos a hablar de esto porque es curioso ver cómo muchas veces normalmente prestamos más atención a estos detalles que no al hecho de haber entrenado bien, al hecho de haber progresado en cargas, en repeticiones o en ese tipo de cosas. Normalmente, este tema, el tema de la ventana anabólica y del timing, a ver, como todo, por supuesto que influye en la ganancia de masa muscular, pero va a depender sobre todo de ciertos factores y esos factores son los que tenemos que tener en cuenta. Imaginémonos que nosotros tenemos doble sesión de entrenamiento en un día en concreto. Ese día, normalmente, lo suyo sería hacer una comida después del primer entrenamiento, la cual nos recupere o recuperemos el glucógeno en parte y podamos rendir en esa segunda sesión de entrenamiento. No hace falta que la primera sea muy extenuante, pero evidentemente si nos recuperamos antes de esa primera sesión, para la segunda vamos a estar mucho mejor. Pero claro, normalmente, ¿quién hace esto? Normalmente no hay muchas personas que entrenen 2 veces al día. Con lo cual, mi consejo siempre es que si entrenas una vez al día y lo haces 4 días a la semana, más o menos, 4 o 5 o 3, pues que simplemente hagas la siguiente comida del día cuando mejor te convenga. Da igual que sea 1 hora después, 2 horas o 3 horas después. Que sí, que puede ser que estés un poco fuera de esa ventana anabólica, entre comillas, pero realmente a efectos de ganancia de masa muscular y de rendimiento va a ser exactamente igual. Y va a ser igual, básicamente, porque el próximo día que vayas a entrenar van a haber pasado ya muchas horas desde que hiciste ese entrenamiento, con lo cual no solamente habrás hecho esa comida post-entrenamiento, sino que habrás hecho otras muchas más. Por lo tanto, en ese sentido, vas a entrenar igual de bien, vas a rendir igual de bien y no hace falta tomar ese batido de proteínas post-entrenamiento nada más terminar de entrenar. Eso que quede claro, ¿vale? Porque normalmente, como digo, se suele ver eso y aunque aún a día de hoy ya está bastante demostrado que es totalmente innecesario hacerlo, todavía hay muchas personas que confían en ese batido de proteínas para todo su progreso. O sea, como tal, si no le toman, luego se sienten mal y piensan que lo más probable es que estén perdiendo todos los beneficios de haber entrenado ese día. Por otra parte estaría el tema de las comidas. El tema de las comidas como tal, ya os he comentado, yo ahora mismo actualmente hago 3 comidas diarias y a lo largo de los años he probado diferentes metodologías en este sentido. O sea, he hecho 4 comidas, 5, 6 creo que nunca he hecho básicamente por tiempo, porque si haces 6 comidas al final tienes que estar continuamente todo el día ahí mirando el reloj. Pero 5 comidas sí que he llegado a hacer y en mi opinión, bajo mi punto de vista, es algo que para la gran mayoría no se adapta. O sea, si tienes unos horarios o muy flexibles o que tienes mucho tiempo y que además te gusta hacer esas 5 comidas, o sea, sinceramente no te importa el estar mirando el reloj o llevándote tuppers por ahí, a donde vayas, pues realmente lo vas a poder hacer. Pero con la mayoría de personas no ocurre eso. Ocurre todo lo contrario. Tenemos más o menos unos horarios en los cuales quizás durante 8 horas estás trabajando y te resulta un poco más complicado que si llevarte tuppers y llevarte esas cosas. Luego, después de esas 8 horas, tienes tu día a día, en el cual tienes también un montón de tareas, y evidentemente cuadrar 5 o 6 comidas con esos horarios es bastante difícil. Así que en ese sentido mi recomendación es la de siempre. Si te va bien con 3 comidas, haz simplemente 3. Si te va bien con 4, pues 4. Y si puedes hacer 5 y te gusta hacer 5, pues también bien. Pero no quiere decir que hacer 5 comidas sea mucho mejor, ni que hacer 3 sea mucho peor. En este sentido, yo cuando cambié, por ejemplo, de 5 comidas a 3 comidas, lo que vi fue básicamente que hacía mucho mejor la digestión, o sea, me sentaban mucho mejor esas comidas, principalmente porque estamos dejando más tiempo entre comida y comida y al final esto se nota mucho a nivel de digestiones y todo ese tipo de cosas. Lo noté muchísimo en eso. Luego en el rendimiento, en el entrenamiento, también lo noté mucho, principalmente porque, claro, si hago 3 comidas y la primera comida está bastante alejada del entrenamiento como tal, voy a rendir mucho más. Y esto también tiene mucho que ver con, por ejemplo, entrenamientos como el día de pierna, en el cual si hacemos una comida medianamente normal, con sus hidratos de carbono, sus proteínas y sus grasas, y a las 2 horas estamos entrenando pierna, lo más probable es que nos encontremos un poco mal. O sea, que poco a poco nos sintamos mareados, incluso que tengamos náuseas, pero es principalmente porque hacer la digestión de una comida normal y corriente no lleva 2 horas ni 3 horas, puede llevar incluso hasta 6 horas.
Entonces, claro, es normal que si entrenamos muy pronto por la mañana, tomemos una comida de rápida absorción y rápido nos pongamos a entrenar. Pero si hacemos una comida normal, lo suyo es esperar varias horas. En ese sentido, al hacer 3 comidas, pues claro, pasan bastantes horas entre comida y comida. No hace falta hacerlas muy juntas y podemos incluso hacer que pasen 5 horas entre cada una de ellas. Así que por ese lado yo noté una mejoría muy notable y por eso siempre he hecho desde entonces 3 comidas. ¿Cambiaría a 4 o 5? Pues tendría que ver el caso. Yo, por ejemplo, en este sentido, a mí no me gusta estar preocupándome ni por llevar tuppers, ni por hacer comidas, ni nada de eso. Y además he visto con el paso de los años que mi progreso no ha ido hacia atrás, sino que ha mejorado en ese sentido y por lo tanto me lleva a pensar que para la gran mayoría posiblemente sea también así. Vuelvo a repetir que esto no quiere decir que sea mejor hacer 3 comidas que 5, ni al revés, o sea, no significa que 5 comidas sea mejor que 3. Pero en ese sentido yo pienso que al final, si llegas a un número de calorías diario y sobre todo consumes la suficiente proteína, consumes calorías de calidad y todo ese tipo de cosas, al final, de una forma u otra, vamos a estar haciendo las cosas bien. Es como diríamos la regla del 80-20, ¿no? La regla de Pareto, que el 80% de los resultados viene al final del 20% de estas cosas. Y el 20% restante, que sí, del número de comidas y todo ese tipo de temas que al final podemos prestarles más o menos atención, pero si somos competidores y somos personas muy enfocadas en la competición, pues evidentemente que sí, que podemos pensar más en ello, pero si somos personas que simplemente queremos ganar masa muscular, vernos mejor, progresar en el gimnasio y en definitiva rendir bien, no tiene ninguna lógica. Así que ese sería el tema en cuanto al batido después de entrenar en la ventana anabólica y del timing de las comidas. Yo os diría que con todo esto no os preocupéis en exceso porque al final de una forma u otra, como digo, si os centráis en lo básico, si os centráis en lo que realmente funciona, vais a estar haciendo las cosas bien. Sin más, seguiremos hablando de este tema que es muy interesante. Yo me voy a terminar el café y a entrenar, que hoy tengo que entrenar otra vez pronto, pero bueno, hoy lo he dejado para después de subir este episodio porque si no, ya veis ayer que os contaba que estaba un poco cao después del entrenamiento tan pronto. Pero bueno, hoy voy a entrenar ahora, ya os contaré mañana. Así que sin más, nos escuchamos mañana miércoles aquí de nuevo en Lifters y sin más, espero que paséis un buen día. ¡Chao!